La pregunta a la persona correcta es el eje fundamental del análisis sobre temas sensibles a los panameños. Así se genera conocimiento y se producen resultados en beneficio de las personas y las comunidades. Presentamos Sin Rodeos, el análisis sobre el tema de actualidad. Y en el análisis sobre el tema de actualidad, Danilo Toro está con nosotros. Él es sociólogo, analista político, y creo que para analizar al paciente hoy, 7 de marzo 2024, habría que hacer una maratón de radio, televisión. Sí, porque no alcanza el tiempo para todo el escenario que estamos viviendo. Bienvenido, Danilo. Conversaba yo, y voy a decir el nombre, con Raúl Montenegro Diviaso hace un par de días. Usted sabe que Raúl es un hombre de carretera, de mucho kilometraje. Y le preguntaba, Raúl, ¿cómo ves esta campaña política en comparación con todas las campañas que te ha tocado vivir? Porque Raúl ha sido un político de toda la vida. Y me dice, me la resumió en una sola palabra: inédita. ¿Coincide Danilo Toro con esta conclusión a la que llega Raúl Montenegro? Tiene aspectos inéditos. Sin embargo, no te creas, nosotros competimos con nuestra propia historia. Buen día, Álvaro. Buen día, Lisbeika. Saludos. Cuando te digo que competimos con nuestra propia historia, es que tenemos casos y casos, ¿no? No nos olvidemos que la campaña electoral de Guillermo Endara versus Carlos Duque fue otra que fue inédita. La campaña electoral en la que tuvo que retirarse nada menos que Ricardo J. Alfaro fue inédita. La campaña electoral de Domingo Díaz en la década de los 40, fue muy violenta, fue caótica. Yo diría que esta va a quedar entre las ruidosas, entre las muy ruidosas. No, y con los elementos que tiene esta, que la hacen diferente: redes sociales, crimen organizado, un candidato presidencial prácticamente, como yo diría que preso en una embajada. O sea, estamos hablando el clientelismo que está rampante, afincado en el alma de muchos panameños. Danilo. Esta entra en el concurso. Y lógicamente los jueces tendrían que elegir cuál se lleva la titularidad de la más impresionante, por no ponerle un adjetivo calificativo peyorativo. Así es que esta sin duda alguna es, por lo menos es errática. Yo la catalogo desde un punto de vista, ya la he catalogado antes de aburrida, fíjate. A pesar de las rupturas, de lo que ahora se llama disrupción, antes se podría llamar cambios bruscos, rupturas, ahora se le dice disrupción. A pesar de eso, yo decía meses atrás que esta campaña estaba siendo aburrida, en el sentido de no notaba todavía contenidos que tú dijeras, esto merece atención, esto es algo digno de hacer que uno voltee la cara y pregunte, dime más. Y había una superficialidad lamentable entre la mayoría de los competidores a la hora de presentar un contenido. Muchas generalidades, pocas explicaciones sobre la naturaleza y el alcance de las propuestas. Y así, ¿no? Muchos golpes de viento, muchos soplos de viento muy, muy vagos. Van en una dirección que tú no tienes claro ni su sentido, ni su orientación, ni su ímpetu. Eran como o han sido como compromisos que se están haciendo porque se están haciendo, pues. Pero todavía no logras explicarte muchos contenidos. En ese sentido, sigo diciendo que con respecto a eso, esta es una campaña aburrida. Danilo, yo coincido contigo en que en contenido está bastante vacía. Y también te pregunto, en cuanto a esa emoción del electorado
también siento apatía de parte del electorado, que lo siento con el que hablo. Oye, ¿por quién vas a votar? ¿Quién cree usted que a estas alturas es el mejor? ¿Qué hago? Cosa que yo no hago nunca, decirle a alguien por quién debe votar o por quién yo voy a votar. Danilo, ¿tú observas lo mismo? Bien, si hay una apatía, perdón, quiero corregir, hay la apariencia de una apatía. Okay. En realidad, Álvaro, creo que hay interés, creo que hay interés. ¿Qué es lo que yo he determinado o qué es lo que yo digo que hay? Hay inestabilidad, hay incertidumbre y hay inseguridad, las 3 I. Esta es una campaña que se caracteriza por este componente de gris, ¿no? De neblina que hay para los electores. Así las cosas, cuando tú tienes inestabilidad, incertidumbre e inseguridad, la gente no logra definirse ni a tiempo ni claramente en términos generales. ¿Ok? Entonces, tenemos un escenario político en el que se aporta muy poco para darle estabilidad, certidumbre y seguridad. Se está aportando muy poco. Y en esto tienen responsabilidad 2 grupos de actores, o 3 grupos de actores. Primero, un actor disruptivo, que hasta el día de hoy nos ocupa tiempo. No debiera ser así ya. No debiera ser así ya. Pero nos ocupa tiempo por culpa de los otros actores. Me refiero al señor Martinelli. Él ha sido el centro de gravedad del debate electoral. Y eso nos ha hecho perder tiempo y contenido. ¿Ok? Como los otros actores estaban esperando, en su gran mayoría, qué pasaba con él, pocos se prepararon para cada uno tener su propio entorno bien definido, su propia caracterización, su propia distinción, el poder ser distinguido de lo que yo llamo el bosque político. Entonces, tardíamente ahora tienen que darse de codazos para poder ser diferenciados en esa selva política que ahora pues estamos viendo densa. Y el tercer componente es el Estado, que con su institucionalidad ha estado allí apretado en tiempo, porque hay huecos. Este es un Estado que, por el primer actor, ha puesto en evidencia sus debilidades. Tener un proceso jurídico de una década te indica que sí, que se utilizaron todos los recursos, pero vamos, este es un proceso que ha llegado hasta la fecha de hoy, de reconsideración, de recursos, de ausencia por razones de salud, de tumbo en tumbo. Y aquí no es como en otros países que un juez se aburra y le diga, ¿sabe qué? Esto se define ya porque usted no está demostrando que quiere enfrentar a la justicia. Las leyes son las leyes y los ciudadanos tienen todos los derechos para ser utilizados. Pero hay que revisar cuándo el Estado corre el riesgo de ser birlado o burlado y cuándo la sociedad tiene seguridades. Si una persona es inocente, el Estado tiene la obligación de decirle, usted es no culpable, usted está libre. Y nadie debe pasar un minuto detenido siendo un no culpable o siendo un inocente. Pero si un individuo es culpable y el Estado no es capaz de demostrarlo oportunamente, hay injusticia. Sí. Porque la persona tiene que ir a dar responsabilidades ante el Estado. Y lo tiene que hacer de manera eficaz. Entonces, ha quedado en evidencia estas grandes limitaciones. No sé si me estoy explicando, sí. Álvaro y Lisbeth. Sí. Y en ese sentido usted mencionaba quizás otros países. He visto que se ha como puesto la lupa en líderes internacionales, por ejemplo, el presidente de El Salvador, y sabemos que los escenarios son diferentes. ¿Hay escasez de liderazgo en nuestro país que tenemos que fijarnos en otros países, en otras latitudes para decir, deseamos eso en Panamá? Bueno, hay 4 cosas. Primero, hay escasez de educación. Yo he dicho anteriormente que el problema acá no es los candidatos. Muchos se molestan cuando digo eso. Pero ¿cómo vas a decir eso? Si miran las ofertas, no. Acá el problema es del votante,
que se satisface con tan poco. Es que ese candidato es el reflejo de la sociedad que tenemos. Efectivamente, tenemos en la asamblea, tenemos en la presidencia, tenemos en las alcaldías, tenemos en los corregimientos a los que han sido escogidos, a los que hemos escogido. Tú no puedes aspirar a tener a Angela Merkel con una sociedad como la que tenemos. Entonces, el primer problema es el votante, con un nivel de exigencia tan pobre. Exacto. Tan pobre. Entonces, eso es lo que te indica que hay un déficit de educación, tanto formal como ciudadana, muy grave, porque no le exigimos a nuestros representantes en todas las escalas, desde representante de corregimiento hasta presidente, no le exigimos lo que hay que exigirle. Y yo he dicho que eso es un déficit social terrible. Segundo problema, nuestros partidos políticos dejaron de cumplir función. La función para las organizaciones políticas dejaron hace buen rato de cumplir la función para la que fueron creadas. Y o bien se convirtieron en empresas políticas, o bien se convirtieron en organizaciones para el asalto o la toma del poder sin ningún tipo de proyecto, de plan, de objetivo mínimamente aceptable, mínimamente aceptable. Tercero, tenemos un problema serio con respecto ya no a las organizaciones que tienen que proponer, sino en cuanto a la estructura institucional del país. Y yo he dicho que hasta que no seamos responsables con nosotros mismos y no tengamos una constitución que tenga sus huecos llenos, y esta tiene de sobra huecos, vamos a seguir dando tumbos. Porque la forma en que un diputado puede ser juzgado, o un magistrado, o un presidente, todavía te deja espacios de una institucionalidad quebrada. La forma en que todavía nos debatimos, bueno, ¿y qué hacer? El caso Martinelli ha puesto en evidencia que no hay muchas preguntas para responder sobre qué hacer, cómo resolver un problema judicial como este. Y cuarto, obviamente, fíjate, cuarto, Lisbeica, entonces también tenemos un problema de liderazgo. Pero el problema de liderazgo es más una consecuencia, es un efecto que una causa. Porque no vas a tener buenos líderes allí donde la sociedad no se forma bien. Sin embargo, vamos, lotería hay en todo el mundo y podríamos tener la lotería de tener un líder de calidad. Yo no quiero decir con eso que el señor Bukele sea un líder de calidad. Yo estoy hablando sobre Panamá. Las comparaciones con Bukele, yo concuerdo contigo, no caben para nada. Y nosotros tenemos que ser capaces de distinguir qué es lo que Panamá necesita a su medida, a su talla y a su peso. Bien, ahora en el escenario que nos encontramos, Danilo, ¿crees que llegaremos a una polarización para los últimos 15 días de abril, principio de mayo, antes de la elección, entre dos candidatos? ¿O crees que va a estar demasiado fragmentado el voto a la presidencia de la República y que vamos a tener un presidente con un porcentaje mínimo de 25%, como incluso lo planteó el presidente Laurentino Cortizo en una entrevista? Bien, si entendemos por polarización que se enfrenten dos grandes bloques, no lo veo. Hasta al día de hoy, ¿qué vaya a pasar después de esta entrevista? No lo sé, no tengo el libro de magia, pero hasta este momento no lo veo, no veo una polarización. Creo que va a haber 3 o más posibles candidatos. Aunque haya 2 que se disputen, creo que hoy día considero, y todo esto es cualitativo y subjetivo porque no tengo ningún estudio que lo afirme, y los instrumentos que se han publicado no me permiten tampoco hacer un análisis robusto sobre esto. Cuando digo instrumento me refiero a encuestas. Bien, entonces, hoy día veo un escenario en el que 3 o más candidatos van a estar muy cerca unos de otros, y sí es muy probable que tengamos nuevamente que definir un presidente con un bajísimo porcentaje.
Eso es realmente algo probable en este caso. Y esa probabilidad va a ser reflejo de lo que te dije al principio. Recuerda que te dije, tenemos un escenario de incertidumbre, de inestabilidad y de inseguridad. Sí. Cuando hablo de inseguridad me refiero a la inseguridad institucional. O sea, que ya todos los días dejemos de preguntarnos, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a decir tal institución o esta otra sobre algo? No. La inseguridad tiene que ver con la fortaleza, con la característica de sostenimiento que tienen las instituciones que están llamadas a ser responsables por las elecciones. Así es que creo que las cosas podrían convertirse en una pelea apretada. No creo que ni es nuevo lo que dijo el presidente, ni él es el único que lo ha dicho. Y hay comunidad de percepción sobre eso, es decir, mucha gente percibe que esa puede ser la realidad política que tengamos. Y sé que Lisbeca te quiere hacer una pregunta, Danilo, pero ¿se puede transferir? Porque aquí estamos frente a un escenario de transferir el voto y es lo que está apostando en este momento el grupo de la Alianza RM Alianza. Ya vimos en varios casos cuando José Domingo Arias fue candidato con la señora Marta Linares que no se logró transferir el voto. Ya vimos cuando Rómulo Rux fue candidato y Ricardo Martinelli lo apoyó, tampoco logró el éxito de Rómulo Rux en la campaña pasada. Vimos cuando Rómulo Rux compitió con la facción interna en Cambio Democrático contra Ricardo Martinelli, tampoco logró Ricardo Martinelli el triunfo. Vimos cuando Yanivel Ábrego compitió con Rómulo Rux en las primarias del partido Cambio Democrático, todo el apoyo que le dio Martinelli a Yanivel Ábrego y tampoco logró transferir el voto a través de su figura. O sea, hemos visto 4 escenarios donde se evidencia la derrota del señor Ricardo Martinelli, tanto a nivel presidencial como a nivel interno del partido. Hoy, ¿usted cree que ese voto se puede transferir así de sencillo, decirle a la gente, usted vote por fulano de tal? Álvaro, ese ejercicio que tú acabas de hacer, yo también lo había hecho. Y si de Martinelli se trata, no hay un buen récord. Es decir, él lleva una serie de esfuerzos por decir que tiene una herencia que transferir, que tiene activos que transferir de manera importante, pero no lo ha podido demostrar en ninguno de los casos. Ni siquiera en aquellos en los que él lo intentó desde toda la comodidad del poder. Porque una cosa es hacerlo, tratar de hacerlo desde la oposición, otra cosa es hacerlo desde el gobierno. Y cuando todos los planetas estaban alineados en la elección en donde competía el señor José Domingo Arias y la señora Martinelli como presidente y vicepresidente, pese a una inversión millonaria, pese a la fuerza del poder, pese a todo, no se logró. En las otras circunstancias que tú has mencionado, tampoco lo logró. Así que el récord indica, la historia indica que no. El decir yo tengo un heredero no significa que el heredero vaya a tener la herencia y la vaya a utilizar. Son dos cosas, ¿eh? Son dos cosas. Tú puedes ser muy rico y bueno, dejar dinero a herederos, pero otra cosa es que esos herederos sepan utilizar el dinero y mantener su condición de ricos. 2, este es un problema, esta es una realidad en la que el nuevo actor, el señor Mulino, tiene que enfrentarse al escenario político con su propia caracterización, con su propio perfil, con su propia identidad. Porque no hay nada que provoque más rechazo que el desnaturalizarse para parecer otro. Y en ese sentido, el verdadero adversario del señor Mulino no es ninguno de sus candidatos. El mismo. Es el mismo. Y es el mismo porque él invirtió mucho para tener el perfil que tiene, para tener la caracterización que tiene. Él no es un político fabricado ayer. Él viene de los tiempos de la cruzada civilista. Y él ha demostrado comodidad con el perfil que él se ha hecho. Ahora, tratar de ser presidente implica tener una serie de características hoy día.
vamos a ver cómo él va a convivir con su espejo, con su historia. Eso está por verse. Puede que sea exitoso, puede que no. Pero aquí los aplausos o la culpabilización se la va a llevar el señor Mulino. Y se la tiene que llevar él. Y solo él. Aparte de lo bueno, el equipo que le escoja, ¿no? Obviamente. Él tiene que demostrar lo que hoy día se llama sus competencias para atraer votos. Todavía me quedan un par de preguntas, pero quiero entrar Venga, en el rol de las redes sociales. Usted sabe que la inmediatez en las redes sociales está a la orden del día. Conociendo que casi el 50% de la población que va a decidir quién serán las nuevas autoridades son jóvenes, creo que hablábamos de un 48-45% ayer, es lo que tiene más o menos. 48%. 48%. De 18 a 40 años. Y son personas que quizás están pegadas al celular 24/7. ¿Qué rol va a jugar el tema de tecnología, de redes sociales, al momento de que el elector vaya a tomar una decisión? ¿Qué podemos esperar de este resultado? Jenny Vega, tu pregunta me empuja a desmitificar algo. Tengo que desmitificarlo, ¿ok? Es la primera vez que alguien me lo pregunta y tengo que decirlo abiertamente. No es tan así. No es tan así. Es más, esta es la elección en la que tal vez los jóvenes, subrayo la palabra joven, porque ahora vamos a definir qué es joven, tienen el menor impacto, o no me gusta usar la palabra impacto porque eso es negativo, tienen el menor peso específico en términos comparativos con nuestra historia. No estoy diciendo que los jóvenes no importan, pero debemos entender realmente qué pasa. Primero hay que definir qué es joven. Este concepto de joven va a ir cambiando. ¿Por qué va a ir cambiando? Porque nos estamos envejeciendo. Es decir, cada quinquenio, cada década, vivimos más. En la década del 60, pues moríamos a los 60. En la década de los 90, se moría a los 70. Hoy día se está muriendo a los 80. Y si vamos a ir a morir a los 90 años, la línea de joven se va a ir corriendo. Cuando usted se moría a los 60 años, usted era joven hasta los 21 años. Pero si usted se va a morir a los 90, se le va a decir joven a la gente de hasta 50 años. ¿Ves? Hoy día eso no califica, pero eso va a ir cambiando. Así que yo prefiero hablar de los primerizos que votan, de los que votan por primera vez. Pues bien, te voy a adelantar un estudio que yo he hecho. De las últimas 3 décadas, de las últimas 7 elecciones, esta es la vez en la que la proporción de los que votan por primera vez es más baja que nunca. Hemos tenido eventos electorales en los que votan por primera vez han llegado a 16, 17%. Hoy día es la mitad. Ojo, no estoy diciendo que los jóvenes no pesan. Los jóvenes son vitales. Pero tengamos claro que también pesan los viejos. Los viejos pesan, porque ese es un segmento que va a ir aumentando con el tiempo. Entonces, es importante que tengamos claro, de las últimas 7 elecciones, esta es una elección en la que los que votan por primera vez representan el porcentaje más bajo. Y la mayoría de los que votan por primera vez son personas que están entre los 18 y los 23 años. Si queremos meter en la colada de los jóvenes a los que tienen entre 23 y 40 años, bueno, está bien, perfecto. Yo feliz, estoy más cerca de la juventud que del ocaso de mi vida. Pertenezco a la generación de Lisbeica. Pero de lo contrario, debemos tener claro de qué estamos hablando cuando hablamos de jóvenes.